todos ellos, muchísimas gracias por conectarse. A los organizadores, también muchísimas gracias por la invitación y por la idea, aunque sé que fundamentalmente la idea hay que agradecérsela a Antonio Martín. Bien, para entrar en la presentación, ustedes van a ver que he puesto inteligencia artificial entre comillas, y es porque quiero discutir un poco el tema si es una palabra acertada o no es una palabra acertada. Veamos sobre el camino. El plan de trabajo para la presentación de hoy, primero quiero traer el tema de las redes neuronales. Creo que es necesario que reflexionemos sobre qué es una red neuronal y qué puede hacer y qué no puede hacer y hasta dónde se puede escapar. Vamos a hacer 3 ejemplos y los vamos a discutir casi toda la presentación. En segundo lugar, vamos a reflexionar unos minutos sobre el sistema judicial. De dónde viene, qué herramientas tiene, cómo ha evolucionado y cuáles son sus problemas y sus soluciones hoy en día. En tercer lugar, vamos a ver nuevamente 3 ejemplos de aplicaciones de sistemas inteligentes en el ámbito de la justicia. Y después vamos a entrar a razonar ética, legalidad, y vamos a razonar también amenazas. Este es el plan de trabajo. Bien, redes neuronales. Las redes neuronales artificiales, que son las que nos preocupan, son una imitación hecha en una computadora de la función que desarrolla el cerebro, pero no tiene muchísimo que ver con lo que hace el cerebro, sino hay solamente una inspiración allí detrás. De hecho, las redes neuronales artificiales lo que hacen es tomar datos de entrada, factores relevantes, o sea, el input del sistema, y producir ciertos resultados que se pueden definir como criterios optimales, como diagnósticos o lo que fuera. Internamente, el programa va creando una red donde cada nodo de esa red lo llamamos neurona. Estos sistemas han comenzado a funcionar en un ambiente de fuerza bruta computacional. O sea, las computadoras que manejamos hoy en día tienen una capacidad de cálculo increíblemente rápida que les permite hacer miles de operaciones por segundo, muchísimo más que antes, y además disponemos de muchísimos datos. Los investigadores de hace 200 años o 500 años usaban 15 datos y con eso tenían que inferir algo, pero hoy en día la cantidad de información que tenemos, no digo que se acerca al universo estadístico, pero estamos en una cantidad de información muy alta. Entonces tenemos lo que se llaman las capas, y este cuadro que está acá es lo que va a jugar el papel de caja negra. Sobre estas bases de las redes neuronales artificiales se han desarrollado algunos ejercicios de sistemas inteligentes. El primero es el que mencionaba el video que vos mostraste recién, Antonio, que es el caso del vehículo autónomo. El vehículo autónomo tiene muchos sensores. Yo no sé si ustedes ven acá, ¿se ve el cursor? Aquí arriba tiene un montón de cámaras, tiene montones de telímetros, sí, tiene sensores infrarrojos, es decir, que el vehículo tiene muchos sensores que lo que buscan es detectar precisamente esto, una señora cruzando una senda peatonal o un semáforo que está en rojo. ¿Cómo se ve desde dentro del sistema este proceso? No se olviden entonces que estamos no solamente procesando imágenes, aunque el 90% de estos son imágenes, pero además hay datos de otro tipo de sensores. Aquí tenemos al auto de Tesla funcionando. Fíjense ustedes, el pavimento está mojado y por aquí al costado se dio cuenta de que el pavimento estaba mojado. Este auto se aleja y van a ver que cambia el color cuando ya la distancia no está en una distancia que pueda ser un peligro. Aquí ven el stop arriba y el stop está aquí, lo ha detectado y detecta todas las cosas que están en el costado. Ahora va a pasar un auto y se detuvo porque había una senda peatonal, dobla y estamos nuevamente viendo todos los obstáculos y otra vez el stop que aparece aquí. Es decir, el sistema va descubriendo a través de imágenes todos los elementos que son necesarios para una conducción segura. Bueno, lo puse otra vez, no lo quiero poner otra vez, quiero pasar a la siguiente, que está acá. ¿Por qué pongo el semáforo en amarillo? Porque el sistema
tal cual como funciona ahora. Y como explicaba hace un rato el video que puso Antonio, todavía no lo tienen puesto 100% a punto para detectar esos problemas. Pero las reglas de conducción, las reglas de tránsito y todo eso son externas. Si el sistema aprendiera de quien lo conduce en los aprendizajes, seguramente crearía una regla que frente a la luz amarilla hay que acelerar. Y eso sería lo que llamaríamos un sesgo en el proceso de aprendizaje de la red neuronal. Entonces, este es el primer ejemplo. Vamos ahora a entrar otra vez qué es la red neuronal y cómo funciona la inteligencia artificial. Para los que saben computación y para los que no la saben, ¿cómo funciona un programa de cómputo? Tenemos una computadora que está en esta caja, recibe datos que son la entrada y produce ciertos resultados que son funciones de los cálculos para los que la computadora fue programada. Sin embargo, la red neuronal trabaja de otra manera. La red neuronal recibe los datos, quizás los mismos que recibiría un programa de cómputo, pero recibe los resultados. Y la red neuronal lo que hace es elaborar el programa. Esta es la gran novedad informática de lo que diferencia a un programa de cómputo basado en Fortran, BASIC, C o lo que fuera, con un programa de cómputo, con un programa de redes neurales hecho en Python o lo que fuera. Ahora, esto es nuevo. Esto es lo que nosotros tenemos ahora como novedad. Sin embargo, no es tan nuevo. En el año 1899, una cosa así, más o menos 1900, se encontró la piedra Rosetta. La piedra Rosetta era una piedra donde se escribía un decreto que estaba en 3 idiomas. Estaba en jeroglíficos, estaba en griego y estaba en otro idioma más, que era el lenguaje cotidiano de Egipto, que era el demótico. Lo interesante es que esta piedra, en 3 idiomas, donde sabíamos que las 3 decían lo mismo, es lo mismo que entrar con los datos y entrar con los resultados. Y con esta piedra se pudo hacer la primera traducción de los jeroglíficos, originariamente al griego y después a cualquier idioma. Esto lo hizo este señor Champollion, y sus manuscritos son estas cosas raras, y obviamente le dio muchísimo trabajo, pero en el concepto hizo lo mismo que hacía una red neuronal. Google ahora construyó una red neuronal que se llama Fabricius, que hace el mismo ejercicio de que uno le pone una palabra y produce la traducción a jeroglífico. Yo hice eso, puse inteligencia artificial y la red de Google se trabó, no pudo hacer nada. Le puse otras cosas, al final tuve que ponerle Wisdom Maker, y eso fue lo único que me logró traducir de esta forma. Esto porque Google quiere mostrar que ellos tienen una red neuronal de inteligencia artificial para traducir lenguaje común, cotidiano, el inglés, por ejemplo, en jeroglíficos. Hay otro sistema en España que se llama Cartuchos Reales, que aquí tienen el enlace. Siempre que yo pongo esto acá es porque ustedes pueden después jugar con esto. Y sí, me tradujo inteligencia artificial, y lo que hizo fue inteligencia, que ustedes ven que es la misma que usó Google, no, que es la negación en jeroglíficos, y esto que está acá es humano, o sea, inteligencia no humana. ¿Por qué me parece importante este ejemplo? Este sistema que tenemos acá, el Cartuchos Reales, tiene 3.120 jeroglíficos registrados. Ellos dicen, nuestro escriba solamente sabe manejar 3.120 jeroglíficos. Cuando nosotros tenemos un universo tan chico, eso no tiene sentido usar inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser cuando nosotros estamos abrumados con información. El vehículo autónomo que veíamos recién, la cantidad de información que recibe por segundo es impresionante, de todas las direcciones, telemetría de todas las direcciones, infrarrojo de todas las direcciones, radar de todas las direcciones, y todo eso tiene que procesarlo en segundos. Carece de sentido desarrollar un sistema donde la cantidad de datos que nosotros tenemos son 3.120. Esto es un error conceptual. Pero claro, ese es el primer problema de la crítica de la inteligencia artificial. Hoy todo el mundo quiere subirse al concepto de inteligencia artificial. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es en la medicina, y sean cuidadosos porque nos interesa muchísimo el tema medicina, porque medicina es probablemente
el área del conocimiento humano en la cual va a ser más exitosa la aplicación de la inteligencia artificial si resolvemos un problema. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un estudio donde se ha trabajado el diagnóstico de cáncer de piel a través de una fotografía que se analiza con un sistema de redes neuronales. Acá dice conocimiento profundo a través de redes neuronales convolucionales, que es uno de los tipos de redes neuronales artificiales. Bien, ¿qué se hace entonces? Se toma una foto de un lunar y esa foto es procesada por la red neuronal y lo que establece es cuál es la probabilidad o no de que sea un cáncer o no sea un cáncer. ¿Cuáles son los resultados de este programa? Y aquí es una de las cuestiones claves. Estos sistemas de redes neuronales, que son inteligencia artificial, se miden por sus resultados. Tenemos que los médicos tuvieron un 89% de aciertos para diagnosticar correctamente un lunar, y el programa de inteligencia artificial tuvo un 95% de acierto. O sea, procesando imágenes, los sistemas de redes neuronales son extraordinarios. Tienen muchísima más capacidad que nosotros, porque tienen una percepción mucho más evolucionada y mucho más múltiple. Y recuerden este dato que tenemos acá, lo que nos dice la OMS, que tenemos 232.000 casos por año de cáncer de piel con 55.000 muertes. Eso lo vamos a utilizar más adelante cuando evaluemos estos resultados. Bien. Volvamos al diseño de redes neuronales que habíamos mencionado hace un rato. Lo tenemos acá otra vez en la caja, pero lo que hemos agregado acá son, en vez de una línea de neuronas, hemos agregado varias líneas de neuronas. Y eso es porque las redes neuronales pueden trabajar con varias capas, no solamente la capa de entrada, que son los datos que ingresan, y la capa de salida, que son los resultados, sino que aquí podemos tener muchas capas, miles de capas. No estamos hablando de una, ni dos, ni tres. Para una computadora manejar miles es irrelevante. Y después se hacen una serie de operaciones. Van a oír hablar de función de activación, descenso del gradiente, retropropagación. Ustedes que han oído o han trabajado en esto, han oído esas palabras, y van a sentir la sensación de que esto no es exactamente matemáticas, ni es exactamente ciencia, sino que es en realidad como una receta de cocina, donde se van haciendo determinados tires y aflojes hasta que la red neuronal logra tener un resultado aceptable, como el que mostrábamos recién para el análisis de cáncer de piel. Cuando la red neuronal muestra que puede mejorar a los humanos en sus capacidades predictivas, sus capacidades de identificación de algunos factores, estamos diciendo que es exitosa, que funciona. Ahora, ¿hay una metodología científica o matemática porque es un problema de cálculo? No. Es pseudociencia, es algo que se juega bajo un concepto muy elemental. Si tenemos muchos datos, esos datos tienen que hablar por sí mismos y ahí tienen la información. Pero, ¿qué son estas cosas? ¿Qué es una función de activación, por ejemplo? La función de activación lo que hace es que localmente, en cada neurona, todo pueda manejarse linealmente. ¿Qué quiere decir linealmente? Bueno, acá traemos a Leibniz y vamos a tratar de ver por qué traemos a Leibniz. Hay una similitud muy grande entre el cálculo diferencial con las redes neuronales o la inteligencia artificial, que son prácticamente lo mismo. Y cuando Leibniz formaliza a los fines del siglo XVII el cálculo infinitesimal, en esa época ya existía el cálculo infinitesimal y se venía utilizando desde hacía varios, casi siglos, pero no era desprestigiado, era considerado alquimia, casi brujería, y nadie se animaba un científico serio se animaba a decir que usaba cálculo infinitesimal. Tanto es así que Leibniz lo fundamenta a fines del siglo XVII
Y Newton también lo fundamenta a fines del siglo XVII, pero Newton no se atreve a publicarlo porque hubiera sido un desprestigio tremendo hablar de cálculo infinitesimal en aquella época. Y Leibniz, cuando escribe un artículo en el Acta Eruditorum para fundamentar la inteligencia artificial, el título que le pone es aterrador: Geometrías ocultas y análisis de los infinitesimos invisibles. Fíjense, geometría oculta es casi como la caja negra. ¿Por qué Leibniz nos está hablando acá de continuidad del universo? Porque precisamente las funciones de activación tienen la misma función que lo que Leibniz llamó continuidad del universo. Lo que decía Leibniz era que el universo no pega saltos. O sea que una recta puede ser una aproximación muy razonable para explicar lo que ocurre en un instante o en un punto del espacio en cualquier fenómeno físico. Cuando nosotros tenemos acá las funciones de activación, estamos haciendo el mismo juego que hacía Leibniz, o estamos fundamentando este sistema de las redes neuronales con la linealidad local del cálculo de los resultados. Bien, acá aparece Leibniz otra vez con el descenso del gradiente. ¿Qué es el descenso del gradiente? El descenso del gradiente es la optimización que se hace de los procesos de aprendizaje numérico que hace cada neurona artificial. ¿Y por qué Leibniz también puso eso filosóficamente como para fundamento del cálculo infinitesimal? Porque dijo, este mundo en el que vivimos es el mejor de todos los mundos posibles y por lo tanto podemos explicarlo por criterios optimales. O sea que creo que hay una gran similitud entre lo que pasó cuando Leibniz y Newton fundamentaron el cálculo infinitesimal frente a una técnica o a una metodología que era críptica, que era mal planteada, pero que tenía resultados, y ellos lograron desarrollarla con formalidad científica y seria matemática. El tercer elemento que tenemos aquí en las redes neurales es lo que se llama retropropagación. O sea, que una vez que una red neuronal la hemos alimentado con muchos datos y muchos resultados, y la red neuronal consiguió, con esos cálculos y esas estadísticas que hace internamente, ajustar sus parámetros para que fueran explicables esos datos originales que se le dieron como alimento, se la somete a nuevas informaciones y produce nuevos resultados que pueden ser verificados en la práctica, empíricamente. Entonces, esos resultados pueden contener error o no contener error, acertó la red neuronal o no acertó. Eso hace que podamos volver hacia atrás con esos errores que se encontraron en la capa de salida para volver a reajustar los parámetros que están dentro de cada una de las neuronas artificiales. Esto se llama retropropagación. Lo interesante de esto es que la retropropagación no está ni en el cerebro de los animales, ni en el cerebro humano, ni está en los fundamentos de Leibniz que utilizó para el cálculo diferencial integral. Así que esto es efectivamente lo novedoso de esta metodología. Vamos a volver sobre esto. Pero antes tenemos que tener presente que al estado del arte hoy, las redes neuronales son un arte, no son ni una ciencia ni nada que sea matemáticamente demostrable. Solamente es una metodología que nos permite obtener resultados. Todas estas listas que yo les pongo acá son todos los tipos de redes neuronales diferentes que han resultado ser muy útiles para resolver algún tipo de problemas. Por ejemplo, sabemos que para procesar imágenes, las redes neuronales tienen una capacidad de éxito muy grande, pero para otro tipo de cosas no tanto. Y además que hay que ajustarlas casi como modificar una receta de cocina. Esto nos pone frente a una expectativa. Estamos frente a una nueva metodología, como fue en el fines del siglo XVII el cálculo diferencial, que después terminó siendo altamente exitosa, y prácticamente toda la tecnología y toda la ciencia que hoy tenemos tiene su posibilidad de existir porque el cálculo infinitesimal, las ecuaciones diferenciales y toda la matemática que está por detrás ha acelerado notablemente todo ese conocimiento.
o estamos frente a una chatarra que vamos a descartar en el breve plazo. Eso es un tema que aún no lo sabemos. Es una gran incertidumbre que está todavía en proceso y la estamos presenciando vivencialmente. Es un arte de la misma forma que fue un arte crear un martillo hace millones de años y haberle dado diferentes diseños para diferentes aplicaciones. Aplicaciones que hasta ni siquiera suponen la necesidad de golpear, como el martillo de un rematador y de un juez, o los martillos que usan los neurólogos. Esta evolución del martillo no es una evolución que haya tenido fundamentación. Cada artesano fue tomando el martillo que consideraba más razonable. Bueno, así funcionan las redes neuronales. Son elaboradas a tanteos, con inspiración, con conocimiento muy intuitivo, pero no tenemos todavía una metodología que nos permita saber qué está detrás de esto. Tercer ejemplo es muy importante. Google nuevamente, con todas sus computadoras de gran poder, ha tratado e intentado, en cierto modo, desarrollar un sistema de inteligencia artificial basado en redes neuronales para la predicción del clima, predicción del tiempo, el clima que nosotros vemos a veces en los noticieros todos los días. Ustedes saben que es un problema muy complejo el de determinar el clima y que tuvo un salto muy importante hace muy pocos años cuando se pudo sintetizar toda la información del globo terráqueo para poder procesar todo el sistema de ecuaciones diferenciales, y acá otra vez Leibniz y Newton, todo el sistema de ecuaciones diferenciales que están de él, y prácticamente a veces tardan 2 o 3 horas en hacer el pronóstico para todo el mundo. Pero ahí hay ecuaciones diferenciales que tienen que ver o que han explicado la termodinámica de la atmósfera. Lo que quiso hacer Google es, vamos a tomar solamente las señales de radar y no vamos a usar nada de física, solamente vamos a procesarlas como imágenes y vamos a tratar de explicar si va a llover o no va a llover. Y han logrado resultados sorprendentes que tienen como característica especial que han obviado todo el conocimiento de la física de la atmósfera que está introducido en los sistemas actuales con que se pronostica el tiempo. Yo no sé si lo están llegando lo que yo quiero decir. Es independiente del conocimiento científico. Estamos pronosticando el tiempo solamente con imágenes. Sacamos una imagen de radar, percibimos que hay ahí y producimos un diagnóstico. Esto está funcionando, claro. ¿Qué pasa? ¿Cuánto demora este programa? Algo cercano a las 2 horas en producir un resultado para 1 kilómetro cuadrado. Yo hablé recién de que se tardan 2 horas para todo el mundo y estamos hablando acá de casi 2 horas para 1 kilómetro cuadrado. Bueno, Google les va a decir, cuando venga la computación cuántica ya nosotros vamos a resolver ese problema. Pero lo que estamos acá diciéndoles a ustedes es que es posible para las redes neuronales obviar todo el conocimiento científico que tenemos de la termodinámica de la atmósfera. No olviden esto, por favor. Hagamos un experimento. Sean amables y miren, por favor, la cruz que está en el medio y no muevan los ojos y van a ver que empieza a aparecer un punto verde y de pronto, si no mueven los ojos, empiezan a desaparecer todos los puntos magenta o violeta que tienen ahí. Ahora quiten la vista y van a ver que los puntos nunca se movieron. ¿Qué está ocurriendo? El tema es que todo nuestro conocimiento está sesgado por nuestros sentidos. Nuestra vista y nuestros otros sentidos son una pésima comunicación con el medio ambiente. En cuanto nosotros introduzcamos mecanismos de percepción que son mucho más completos, mucho más grandes en cantidades, vamos a tener un conocimiento totalmente distinto. En ese ejemplo que yo les mostré de los círculos dando vueltas, es porque nuestro ojo está diseñado o está funcionando prioritariamente para el foco. Todo lo que es vista periférica, nuestra percepción está sumamente disminuida. Eso nos lleva entonces al siguiente razonamiento. Estamos hablando de inteligencia artificial
que podríamos dividirla entre percepción artificial, que es lo que han hecho los tres ejemplos que yo les puse hace un rato, y decisión, que sería lo que después se hace con esa información. La mayoría de las cosas que nosotros estamos viendo como exitosas en materia de inteligencia artificial son en realidad percepción artificial. Digámosle, son percepción porque la que es artificial es la buena y la que es desastrosa es la nuestra, la humana. Es decir, la habilidad de los humanos ha sido construir herramientas o instrumentos que le permiten ampliar su percepción. Lo importante, y eso es lo que decíamos hace un rato con el semáforo en amarillo en el auto autónomo, es que las reglas que hacen que funcione el auto autónomo no están siendo identificadas ni percibidas por la inteligencia artificial, sino que están agregadas por programación. En el diagnóstico médico, y aquí es la clave, no hay reglas. Hay una multiplicidad de reglas o una multiplicidad de causas-efectos que además son contradictorias entre ellas. Entonces, en el diagnóstico médico es donde nosotros vamos a encontrar que todo esto se aplica mejor porque precisamente no hay reglas estrictas. Y en el tercer ejemplo, se pasó de las reglas. El sistema de redes neuronales no le importó un pito cuáles son las reglas que describen la mecánica de la atmósfera y produjo los resultados. O sea, que pudo no solamente percibir la información, sino que además pudo percibir las reglas. Esa es la pregunta que tenemos que tener presentes nosotros en este caso. Bien, si lo que vamos a hacer es percibir, y nuestro problema es ético, tenemos que estar pensando en cuáles son las reglas de la percepción. La percepción es parte de la libertad de expresión. Ustedes se acuerdan que le llamábamos acceso a la información, pero percibir es parte de nuestra libertad de expresión y entonces es muy difícil ponerle reglas a la percepción. Si estamos percibiendo la naturaleza, las cosas vayan y pasen, pero si estamos percibiendo a las personas, el tema ya es más delicado. Dentro de un rato vamos a hablar de los datos personales, pero acá tiramos ya un tema de administración de justicia. Hay una ley francesa que prohíbe realizar perfiles sobre los jueces. No se puede estudiar cómo deciden los jueces ni llegar a conclusiones sobre cómo deciden los jueces. Eso está prohibido y sancionado penalmente en la ley francesa. Estamos frente entonces a una legalidad de la percepción y a una ética de la percepción. Recapitulemos. No hablemos de inteligencia artificial, sino que hablemos fundamentalmente de percepción artificial y redes neuronales que funcionan. Otro ejemplo matemático. Discúlpenme, yo soy matemático, tengo que poner ejemplos matemáticos. Hay una función en matemática que se llama delta de Dirac. Esta función la definió Paul Dirac en el año 1930 y es una función que vale 0 en toda la recta real menos en el 0 que vale infinito. Cuando los matemáticos vieron que este señor Dirac definió esta función, le dijeron, usted está loco. Ya Aristóteles nos dijo que el infinito no es un número ni puede ser utilizado como una cantidad. ¿Cómo inventa esto? Esto funciona, dijo Dirac. No solamente la defino de esta forma, sino defino que su integral es igual a 1. Y efectivamente los físicos se pusieron a trabajar con esta función y avanzaron notablemente en una serie de ramas de la física. ¿Qué es esto? Esto es una cosa que funciona, aun cuando no sepamos por qué funciona ni que tengamos una fundamentación. Sí sabemos que la percepción artificial está destinada a superar la percepción humana. Bueno, desde el telescopio, el osciloscopio, cualquier copio que tengamos tiene una mejor percepción que el ser humano. Y también sabemos de que por ahora se trata de un arte, es decir, que el que intuya cómo se maneja es mejor. Si lo que hizo Google con el pronóstico del clima, sin utilizar la física, estamos entonces frente a un dilema. Saber cómo, lo que hace Google para, sin usar física, predecir el tiempo, o saber por qué, lo que hace la ciencia con la termodinámica de la atmósfera. Esta disyuntiva es una disyuntiva clave en cómo vamos a razonar el mundo del futuro. Entonces,
la ética de la percepción es cuestionable, como siempre, porque saben, por ejemplo, que un automóvil, una cosa riesgosa, podría ser cuestionable porque provoca daño. Bueno, tiene una ética cuestionable, pero la percepción también es cuestionable. No podemos intrometernos en la intimidad de las personas, no podemos entrar en los secretos industriales, o sí, y no podemos predecir qué hacen los jueces, o sí. Bien, en una pausa de un segundo, vamos a los sistemas judiciales. Porque queremos, más bien necesitamos aplicar todas estas cosas a los sistemas judiciales. Ustedes ven acá, esto es un sistema judicial. Ven los jueces vestidos con sus togas, con sus yergó, que son las corbatitas esas que tienen en los pechos, esas arañas, esas flores, ese boato que tenemos en el sistema judicial. Es decir, tenemos un sistema judicial que viene evolucionándose y estructurándose durante miles de años, prácticamente desde los fueros de Aragón ya estaban casi consolidados muchos de los procesos judiciales. Entonces tenemos el juez, que es el principal personaje del sistema judicial. Tenemos que preguntarnos qué puede hacer un juez. Acá tenemos a Jorge Baqué, un exministro de la Corte Suprema de Argentina, que dice: personalmente creo que lo que tiene que hacer un tribunal es aplicar la ley. Y dentro de ella, los ministros, o sea, los jueces de la Corte Suprema, pueden dar prioridad a sus convicciones morales, a sus preferencias morales o al dolor de muelas que tengan en ese momento. Esto me parece muy importante cuando nosotros queremos introducir inteligencia artificial en la justicia. La inteligencia artificial no puede tener dolor de muelas. Eso por lo menos. Y cuando lo dice Baqué, lo dice una persona que se dedicaba a interpretar la Constitución. O sea que en su visión, él cree que la Constitución nos pide jueces que tengan sensibilidad humana. Veamos más esto. Juicios por jurado. Los juicios por jurado son instituciones que están en la Constitución argentina y la de muchos otros países. La provincia de Córdoba, acá tenemos un juicio por jurados en la provincia de Córdoba. No solamente confían las constituciones en un juez humano, independiente, con dolor de muelas, técnico, sino que además, por si todavía dejara de ser un poco humano, le vamos a poner unos cuantos señores que ni siquiera tienen formación jurídica para que ellos colaboren en el veredicto. Porque parece ser que las constituciones, lo que han aprendido durante estos miles de años, es que queremos que el juez sea humano, o sea, queremos que la administración de justicia sea humana. Bien, a esto nos llevó, fíjense, los humanos manejando el papel que manejan para hacer administración de justicia. Esto es dramático. En Brasil, por ejemplo, probablemente el país más congestionado en sus tribunales, hasta hace muy poco los tribunales de San Pablo tenían un año para el sorteo del juzgado. Es decir, entraba la demanda y demoraba un año hasta que se sorteaba. Eso fue creciendo, tanto que crearon unos juzgados de pequeñas causas para descontaminar a los juzgados tradicionales. Esos juzgados hoy en día ya están nuevamente congestionados. Han inventado ellos cosas. Esto que se llama el mutirao es un invento que han hecho los brasileños para descongestionar los juzgados. ¿Qué hacen? Cuando hay un juzgado congestionado en un pueblo, en una ciudad, traen los jueces de los pueblos vecinos o de las ciudades grandes un fin de semana, los ponen todos dentro de una oficina y empiezan a juzgar. Y ahí resuelven. El juez de San Pablo está resolviendo un caso de Campinas, por ejemplo. O sea, no es el juez natural, y eso les ha traído muchos problemas para esto, que fue una solución para resolver el congestionamiento, y efectivamente el juez natural es una cosa que está hasta en el Pacto de San José de Costa Rica. Es decir, que el sistema de justicia ha tenido que violar o saltar algunas de las cosas que tradicionalmente le han significado ser exitosas. Este mutirao es una de las soluciones, pero otra de las soluciones que se han aplicado son más jueces, más máquinas, más de lo mismo. El sistema de justicia está necesitando tener una solución diferente. Y eso es precisamente lo que quienes están trabajando en la inteligencia artificial están tratando de aportarle con muchas dificultades. Bien. Este señor
Badinter fue ministro de Justicia de Francia y se encontró con un problema similar en Francia en el año 1985 con la gran acumulación de causas por accidentes de tránsito. Y con una pequeña alquimia, podría decir, de tocar 3 elementos en una ley, logró desterrar el problema. El artículo 12 de la ley obliga a la aseguradora a hacer una propuesta cuantitativa de cómo indemnizar el caso. El artículo 17 dice, bueno, perfecto, usted no quiso aceptar esa propuesta que le hizo la compañía de seguros y fue a juicio. El juez, cuando juzga el caso, decide si la propuesta era razonable. Y si la propuesta era razonable, multa al que no la aceptó. Y si la propuesta no era razonable, multa al que no la hizo. Y el tercer elemento, que se publiquen todos los precedentes. Estos 3 elementos solo han sido una solución ingeniosa para avanzar, y hoy en día están replicados sistemas equivalentes en Argentina, en Eslovenia, en Chile, y había otros más. Ahí tienen todos los enlaces para que ustedes puedan jugar con estos sistemas. Estos son sistemas, esto no es inteligencia artificial. Esto es una manera de trabajar la jurisprudencia para lograr la publicidad de los precedentes, para lograr que las partes puedan llegar a una transacción antes de ir a juicio. ¿Por qué traigo más constituciones? Porque todas las constituciones están plagadas de normas procesales, de garantías procesales. Es decir, que si nosotros vamos a querer introducir inteligencia artificial, vamos a tener que modificar montones de constituciones. Y eso no es fácil. Y vamos a tener que ir hacia algo nuevo, distinto a lo que hemos aprendido como que funciona para nuestro sistema judicial. Bien, ahora algo nuevo. Estamos hablando del año 2017, Internet y los jueces. La American Bar Association sacó unas resoluciones sobre qué es ético y qué no es ético hacer un juez con Internet. ¿El juez necesita información para decidir un caso? ¿Influencia la decisión? Entonces debe ser aportada por las partes. El juez no puede buscar información en Internet, no puede sentarse a ver qué hay sobre ese conflicto de letras. ¿Necesita corroborar hechos o desacreditar hechos? Leer el periódico, por ejemplo, para ver si hay un enfoque que no le están dando las partes, es éticamente inapropiado. Necesita algo ilustrativo y muy general, es apropiado, cosa que es difícil pensar. Tercero, necesita algo que incide en la decisión, es inapropiado y deben dejárselo a las partes. Ese tema de que las partes son las que controlan la percepción que se tienen sobre los hechos y cómo esa percepción se traduce a la verdad procesal, es el problema más grave para introducir la inteligencia artificial en la justicia. Bien, recapitulación del tema de justicia. Los sistemas judiciales sabemos que son justicia artificial. No podemos estar mucho más creídos que eso. Las constituciones definen un juez humano y jurados humanos. Pero la administración de justicia con esos modelos está en crisis. Y la reforma va a requerir, de alguna forma, revisar algunos principios. La percepción judicial, por el momento, debe seguir reglas éticas y legales rigurosas. Este ensayo de Badinter, que no ha hecho inteligencia artificial, sino solamente un sistema inteligente, son una manera en la cual se ha mostrado avanzar y probablemente sea la más iluminadora en nuestra búsqueda de la ayuda en la inteligencia artificial. Rápido, 3 sistemas de inteligencia artificial aplicados a la justicia. Ustedes ya vieron el caso de Compass, el que se usa en Estados Unidos para calcular la duración de la pena. Es tremendo leer la decisión en Wisconsin contra Loomis. 2 temas espantosos. Los jueces americanos defienden la inversión y el secreto industrial. Es decir, decían ellos varias veces que pedir a la empresa que diga cómo funciona el sistema sería poner en crisis económica por la cantidad de dinero que había invertido. Tanto es así que esto ha provocado descrédito total, es que ya hay 2 estados que han prohibido las evaluaciones que contengan cajas negras. Mi percepción personal es que aquí el sistema desarrollado de Compass, ni siquiera estamos hablando de un sistema caja negra. Ustedes se acuerdan lo que dijimos para el caso de los jeroglíficos, 3.120 jeroglíficos.
acá estamos hablando de la misma cantidad de precedentes que se intentan resumir en ese sistema. Lo más probable es que no haya nada de redes neuronales ni de inteligencia artificial atrás de Compass y que sea un simple sistema de tablas llevado al cargo. El juez estonio está nuevamente a resolver causas muy elementales con procedimientos también elementales. Es muy similar al caso de Prometeo. Los invito a analizar este breve pedacito del documento publicado por el Banco Mundial sobre el modelo de Prometeo. Se esmeran especialmente en definir inteligencia artificial. La inteligencia artificial es prácticamente cualquier cosa que pueda hacer una computadora programada por humanos. La inteligencia artificial se ocupa del comportamiento inteligente de los artefactos. ¿Por qué? Porque el sistema Prometea no usa redes neuronales ni usa cajas negras. Lo único que hace es haber programado las reglas en función de los hechos que le son alimentados. Con todas estas definiciones de inteligencia artificial, me pregunto si una luz en la calle es inteligencia artificial. Tiene un sensor que detecta la presencia de luz y prende una luz, o sea, toma una decisión. ¿Por qué? Porque hoy está de moda la inteligencia artificial y hay que tener algo que es inteligencia artificial para que tenga financiamiento. Fíjense ustedes que acá Prometea se descartaron explícitamente las tecnologías como las redes neuronales, por la falta de justificación y de resultado provisto para funcionar como cajas negras sin explicar el resultado de la decisión. Y dicen por acá que las reglas las pusieron los abogados, y ese es el otro problema. Además, deberíamos pedirle, si queremos que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a tomar decisiones en la justicia, es que nos dé no solamente la decisión, sino la fundamentación. Que nos dé además los votos disidentes, porque nosotros sabemos que cuando las decisiones son complejas, los votos disidentes son muy iluminadores, porque permiten ver cuáles son las visiones que tienen diferentes jueces sobre el tema. Y además debemos tener un mecanismo de evaluación. Por ahora hay unos sistemas de validación, pero no necesariamente tenemos una forma de ver qué hay detrás de ese programa que si fuera efectivamente hecho por redes neuronales sería prácticamente imposible de ver. Y obviamente la responsabilidad. En estos sistemas la responsabilidad va a ser siempre del Estado, pero sí tiene que ser. Otro problema que tenemos para introducir. Tenemos estándares muy rigurosos. En el caso, lo que se llama indubio pro reo en una decisión penal, más allá de una duda razonable en el common law, está guiado por una ley hecha por Blackstone, William Blackstone, en el año 1769, que dice que para la ley es preferible que 10 culpables escapen a que un inocente sufra. Mi pregunta es, ¿cómo un sistema de inteligencia artificial va a aplicar una regla de esta naturaleza? Bien, nuevamente el sistema de admisibilidad de los hechos para que se transformen en prueba es sumamente complejo, está controlado por las partes, o sea que la inteligencia artificial va a tener que lidiar con las partes, es muy difícil de entender. El aprendizaje, si le damos elementos, casos para aprender, ¿quién seleccionó esos casos? ¿O son todos los casos? Y la pregunta es si esos casos son representativos de todos los conflictos. Es decir, que siempre vamos a tener un C. Es decir, que estamos siempre después validando, pero esa validación muere al instante siguiente que se le agregó una nueva decisión y nuevamente cambiaron los parámetros de las redes neuronales. Fíjense ustedes, esto yo no lo veo acá porque me lo tapan las caras de ustedes. Hay dos tipos de decisiones que toman los jueces. Una decisión es de acuerdo a ciencia y decisiones de acuerdo a derecho. Las de acuerdo a ciencia son las que más nos preocupan porque son precisamente como las que se toman en el caso de Compass. Las de acuerdo a derecho sabemos que esas son muy complicadas y las queremos mantener para los jueces. Bien, vamos a acelerar porque ya sé que estoy mal de tiempo. En estos ejemplos tenemos, primero, en el auto, ¿dónde estaba la caja negra? La caja negra estaba no dejando ver cómo se perciben los autos que circulan y las señales de tránsito. Las reglas están dadas por los humanos. En el caso de la medicina, todo funciona como una caja negra, pero tampoco tenemos reglas. O sea que aquí las cosas son distintas y esto es promisorio.
En el caso del pronóstico del tiempo, la caja negra nos cubre tanto los datos, la percepción de los datos, como la percepción de las reglas. En el caso de Compass, en el caso del caso Loomis, los hechos están dados por claramente, corresponden a un interrogatorio que se le hace al acusado o al condenado. Las reglas son las que están siendo manipuladas por un sistema de inteligencia artificial. En el caso de Prometea y del juez Estonio, ni las reglas ni los hechos están siendo percibidos por una inteligencia artificial. En el caso general, si las reglas fueran percibidas por una inteligencia artificial, estaríamos destruyendo el derecho. Porque cada regla retroalimenta el sistema. Las reglas crean normas. Cada decisión está creando una norma. Este es el principio de la jurisprudencia. Si nosotros solo decidiéramos con las decisiones que nos antecedieron, ahí murió el derecho. El derecho se transforma y evoluciona porque precisamente las reglas están siendo puestas por humanos, precisamente las ponderaciones entre las reglas. O sea que es prácticamente imposible que nosotros tengamos esto en inteligencia artificial. Bueno, pero diría un estonio, de alguna forma estamos resolviendo los casos de primera instancia. Los casos en revisión, en las segundas instancias, son resueltos por jueces verdaderos, o sea que aseguramos la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia está teniendo transformaciones muy fuertes hoy en día. Ya no estamos hablando del valor de la jurisprudencia en el common law, sino que el sistema continental o de derecho civil también está utilizando cada vez más la jurisprudencia porque es mucho más rápida que la legislación y puede resolver los problemas mejor. Entonces, las reglas, aún las de primera instancia, son vitales. El sistema de Badinter funciona con la jurisprudencia creada por primera instancia. O sea que no podemos confiar ni siquiera las decisiones en primera instancia a una red neuronal. Yo veo ahí vedado la entrada y también veo vedada la entrada en el caso de los hechos, porque las reglas de la admisión de la prueba requieren la participación de las partes y entonces no podemos tener percepción de los hechos por una mano. Bien, ¿cuáles son las amenazas? Bien, la primera amenaza es que, ¿saben? Yo me atrevería a decir que cuando esté desarrollado un vehículo automático va a manejar mejor que un humano. Sin embargo, un vehículo automático podría ser hackeado. Si tiene un sensor, solamente que tenga un sensor de imagen o un sensor de lo que fuera, ahí se podría hackear. ¿Y qué pasa si es hackeado? Un humano podrá ser encandilado, pero no puede ser hackeado. Esa es una amenaza. En el caso de la salud, obviamente, tener un sistema que pueda detectar el cáncer simplemente en base a una foto parece ser un avance extraordinario. Un especialista en dermatología para hacer ese tipo de análisis los hay en forma muy escasa. Es una consulta que a veces hay que esperar 3 meses para que ese especialista pueda ver con esa lupa el lunar. Sin embargo, podríamos desarrollar una aplicación en Internet en la cual yo me saco una foto de un lunar, la subo a Internet, y Internet hace con la red neuronal de inteligencia artificial y me devuelve la proporción de probabilidad de que yo tenga un cáncer. Eso parecería ser un avance extraordinario. ¿Se acuerdan que hablamos de 55.000 muertos por año y 250.000 nuevos cánceres de piel por año? Sin embargo, si le decimos a un médico de esta aplicación, nos quema vivos, porque estaríamos haciendo que la medicina sea administrada por máquinas y no por los profesionales del derecho. Y hasta eso podría estar prohibido por muchas legislaciones de las que tenemos. Pero si usted vive en la ciudad de Canelones, de Camarones, en la provincia de Chubut, donde va un médico una vez por mes y puede hacer esto simplemente conectado a Internet, ¿no ganó realmente una ventaja de prevención de la enfermedad? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el riesgo es de que me dio positivo y tuve que hacer un viaje a Trelew y el médico lo vio y me dice que no. O que me dio negativo y era negativo, se acabó el problema. Es decir, aquí vamos a tener transformaciones muy grandes que ya están dándose en el derecho. Ustedes saben que en Estados Unidos uno puede ser su propio defensor en los juicios. Y esos niveles llegan hasta el 60% de los casos de familia, se defiende uno mismo. Hay sistemas disponibles para hacer el seguimiento de cómo manejar un juicio en Internet. ¿Están reemplazando al abogado? Probablemente sí. En el sistema de meteorología, yo creo que eso es neutralmente ético, ahí no tenemos realmente ningún problema.
Bien, antes de llegar a las conclusiones, ¿por qué estamos todos aquí nosotros hoy en día preocupados? Porque tenemos miedo a la singularidad tecnológica. Nos han amenazado con una serie de películas protagonizadas por monstruos tremendos que dominan el planeta y terminan reemplazando al humano en la evolución. ¿Esto es creíble o no es creíble? Bueno, este señor Musk dice que estamos en 5 años llegando a la singularidad tecnológica. Dejémoslo hablar un poco. Pero también tenemos esta serie que mencionaba también tú, Viviana, recién, de Netflix, donde una de las cosas que nos dice entre bambalinas y al final es que ya estamos en la singularidad tecnológica, que nuestro error fue pensar que la singularidad tecnológica iba a ser una computadora con corona de rey y medallas de militar mandoneándolos y teniéndolos a todos por esclavos, cuando en definitiva la singularidad tecnológica en la que ya vivimos, esto dice al final de esta serie, es la que la persona humana pudo ser manipulada por una máquina. ¿Cómo es esto? Para los que no vieron la serie esta en Netflix, han hecho un sistema de inteligencia artificial que lo que trata de hacer es que en la red social en la que se está conectado se maximiza el tiempo de conexión. Se hace a través de complacimientos, de dopamina, y se hace a través del número de amigos, lo cual número de amigos y tiempo de conexión son lo que le vende esa red social a los anunciantes. ¿Cuáles fueron los efectos? Adicciones y polarización. Polarización que llevó después al caso de Cambridge, de Analytics, donde pudo ser controlado a todos los indecisos para torcer una decisión. Ese tema de manipular a esas personas es el concepto de singularidad tecnológica en el cual probablemente estemos peligrando. Tenemos entonces las redes sociales como una de las áreas donde es más peligrosa la inteligencia artificial, y tenemos aquí las principales empresas que están detrás de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando o qué amenaza es la de fondo? La amenaza de fondo es el manejo de los datos personales. Y el problema que tenemos es que ni los gobiernos ni las personas creen que se puedan proteger los datos personales. Las personas, primero, porque los renuncian en cada instante, sin ningún problema. Renuncio, leo la privacidad y no me importa, y yo acepto y sigo adelante. Y la segunda, porque los gobiernos tampoco invierten en protección de datos personales. Esta foto que ustedes ven es la sede de este cuadradito que está acá, de la Autoridad de Protección de Datos Personales de Irlanda, que está en la ciudad de Port Arlington, 80 kilómetros de Dublín, y alquila un garage en una tienda de conveniencia. Fue fuertemente criticada por el escaso presupuesto que tiene la agencia de Irlanda y por la oficina que tenía. Ahora, hace menos de un año, abrieron una oficinita en Dublín, en un barrio, y esto es la razón por la cual Facebook tiene su domicilio en Irlanda y TikTok también tiene su domicilio en Irlanda. Es decir, que mientras no tengamos una protección de los datos personales seria, no vamos a poder tener un control efectivo de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es la novedad acá? Porque yo les he estado tratando de presentar analogías en el tiempo. La novedad, voy a ir rápido porque no me va a dar el tiempo, es que tenemos grandes cantidades de datos, tenemos sistemas que no sabemos exactamente cómo funcionan, pero que sí funcionan, y tenemos las computadoras más rápidas. Y se han alterado los tiempos. Hoy tenemos tiempos muchísimo más rápidos para avanzar las cosas. A Champollion le llevó 2 años descifrar el jeroglífico, pero ahora eso puede ser un tema de nada. El riesgo pueden percibirse las reglas, sí, el método científico está siendo alternativizado por un sistema mucho más rápido, mucho más barato, pero que nos obliga a tener que trabajar con muchísima más cautela, por lo menos hasta que no sepamos cómo funciona. Esto requiere un monitoreo permanente. Recapitulación final. Bien, los sistemas inteligentes efectivamente funcionan, pero funcionan quiere decir que producen algún tipo de resultados, no más que eso. Pero todos tienen efectos colaterales.
y los efectos colaterales son los que efectivamente preocupan. En medicina probablemente se tendrán buenos resultados, vamos a tener buenos resultados también en el derecho, si exploramos por la ley Badinter, pero habrá que explorar muchísimo más. Necesitamos una ética de la percepción. Tenemos que tener protección de datos personales y además resolver los riesgos de reidentificación. Por ejemplo, ¿por qué en medicina va a avanzar mucho si se pueden tener las historias clínicas digitalizadas? Pero ya se han reidentificado historias clínicas anonimizadas. Y la inteligencia artificial va a crear aún un problema mayor porque va a aumentar las posibilidades de reidentificación. Y además no solamente tenemos que proteger los datos personales, sino proteger la libertad, que las personas no sean manipuladas. Una ética nueva no es la misma. Yo creo que es la misma ética, creo que es inteligente estar hablando de la ética de los sistemas inteligentes, pero no necesariamente tiene que ser una ética distinta. Yo creo que es la misma y los mismos derechos humanos. El futuro es lo que no está siendo visto, como no fue visto cuando se usó el petróleo, como no está siendo visto cuando se maneja el litio. Todos los razonamientos empresariales están prácticamente solo basados en el presente. Y el llamado a la ética de la inteligencia artificial de Roma creo que resalta mucho este tema del futuro y es muy importante. Saber cómo o saber por qué. Vamos a cada día más saber cómo y cada día saber menos por qué. ¿Esto es grave? No, no es grave si un balance nuevo y estabilizado se logra. Einstein no sabía por qué, sino que razonaba en términos teóricos y después se pudo experimentar. Es decir, no solo el método científico es el método de conocimiento, pero podemos estar siendo tentados a saber todo simplemente cómo, sin buscar explicación. El paradigma del trabajo es el más complicado. Traje aquí para remitirme a una película del año 51, El hombre del traje blanco, donde termina con el dios de la máquina, o sea, dejan aparecer una solución al problema que no es una solución, y eso fue la crítica de esta película. Yo creo que hoy en día no tenemos ninguna solución ni subsidios, hablan de capacitación, pero realmente no hay una solución para el paradigma del trabajo, y la gran cantidad de personas que van a quedar marginadas con el suficiente cambio social. El problema, en mi opinión de fondo, es la concentración de poder que tienen estos señores, los GAFAM, que son los que están acá, que son los que no están pudiendo ser controlados. Yo les puse recién en la bibliografía al final un documento de la semana pasada presentado sobre los GAFAM en el Senado de los Estados Unidos, un informe de 400 páginas sobre cómo se deben aplicar la ley antimonopolio. Bueno, estas son mis conclusiones, este es el fin, y bueno, y si nos agarra la singularidad tecnológica, ustedes ya saben cómo se resuelve el problema. Aquí tienen las referencias y aquí tienen la forma de conectarse con. Bueno, muchas gracias y discúlpenme que me he pasado en el tiempo. Gracias, Carlos Gregorio. Te has pasado efectivamente del tiempo, pero nosotros somos tolerantes y somos tolerantes porque nos interesa aprender. Te digo algunas pequeñas cosas antes de concluir. En primer lugar, habrás notado que el ciclo se llama Ética y Sistemas Inteligentes. No se llama Ética e Inteligencia Artificial. Habrás notado. He notado. En la y me he sumado. ¿Cómo? Y me he sumado, yo he dicho muchas veces sistemas inteligentes. Está bien. La segunda cosa es, yo ya lo nombré cuando di mi primera clase el 5 de octubre, pero una cosa interesante que ha hecho IBM se llama Project Debater, que es un debatidor profesional que tú le das un problema y te escupe todas las razones a favor y todas las razones en contra. Y se lo usó para un programa, para lanzarlo, lo llevaron a un programa de preguntas y respuestas y le ganó a todos los que estaban trabajando allí,
porque lee 4.000 páginas en pocos segundos. Yo tengo una sola pregunta, pero te la hago. El uso de la inteligencia artificial para la detección de los melanomas ¿no llevaría a la pérdida de capacidad técnica y de discriminación por parte de los médicos? ¿Qué consecuencia traería esto para el futuro? Yo creo que obviamente un análisis de imágenes puede mejorar mucho las cosas. Y eso es lo que dicen por lo menos los que han hecho ese estudio. Y en la medicina en general, lo que suma la inteligencia artificial es la ponderación de las reglas minoritarias. Es decir, situaciones que no son de frecuencia muy alta y entonces no forman parte de la formación tradicional del médico, sino que están escondidos por allí y que podrían tratarse de una nueva réplica de esa regla minoritaria, son traídas fácilmente hacia el conocimiento del médico. Obviamente que yo no estoy diciendo que hay que borrar a los médicos, estoy diciendo que son una excelente ayuda, pero sí estoy diciendo que es un riesgo. Ustedes saben que yo puedo hoy en día tomar un hisopado de mi boca, ponerlo en un tubo de ensayo, mandarlo a un laboratorio en Estados Unidos y me devuelven mi ADN analizado completamente y me dicen cuáles son las probabilidades de enfermedades que puedo tener. Es decir, que no estamos muy lejos de que estos sistemas empiecen a bajar a la tierra y que los médicos vayan a tener que ponerse las pilas y empezar a pensar de una forma totalmente distinta. Es decir, esto va a cambiar muchas cosas. Creo que para bien, si estamos manejándolas bien. Yo creo que acá el riesgo está en las redes sociales, donde se manipula a la persona. Pero acá, mientras se manipule datos y se trabaje para conocimiento por profesionales controlados y serios, no hay un peligro. Yo no veo ahí el peligro. Gracias. Gracias y te damos un aplauso virtual.